Bienvenidas, bienvenidas Shama, bienvenidas a todas y todos. Pues estamos en este martes de 14 de mayo, casi a 15 de mayo de San Isidro. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar en nuestro programa de diálogos co-creando salud, nuestro programa número 70, ya acercándonos a los 100, a los 104, que son un número muy importante. Y bueno, pues esta noche estamos con Shama compartiendo y pues un tema que muchas veces pues viene a nosotros, que está presente todo el tiempo y que es el diálogo como uno de los elementos fundamentales para el trabajo del autocuidado de la salud, de la creación de salud sustentable. Así es que bueno, eh, sanando y desapegándonos de las creencias y de los juicios que nos impiden cuidar nuestra salud. Así es que bueno, pues buenas noches, Shama, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Enrique. Buenas noches a todas y a todos los que nos están viendo hoy. Pues me siento muy contenta de estar aquí y agradecida también por el tema que vamos a platicar. Creo que es una parte muy fundamental de todo lo que se trabaja dentro de la unidad de salud integrativa desde el método Más Vitalidad, que pues vale la pena siempre recordarlo y traerlo pues para todos y todas, para que se vaya haciendo como parte de nosotros cada día más. Entonces, muy, muy contenta, gracias. Gracias, Shama. Pues sí, eh, hemos programado este tema porque pues siempre es una necesidad el que estemos trabajando con nuestro ser. Ahorita, como vamos a ver en el método Más Vitalidad, en el trabajo salutogénico de la salud sustentable, pues dentro de los tres pilares de la higiene natural, el cuidado emocional e intelectual es un elemento medular. De hecho, es desde muchos puntos de vista la raíz y el territorio en donde ocurre la enfermedad crónica, los procesos que no nos permiten precisamente cultivar una salud sustentable. Y una de las herramientas que desde hace muchísimos años para nosotros es fundamental, pues es el diálogo. Y ahorita vamos a ver por qué es fundamental. Platicábamos el otro día, pues, y de hecho el lunes en el Círculo de Salud, que lo hicimos en Farolito Arte, allá en Coatepec, pues platicamos un poquito de esto, de la vitalidad, de la higiene natural, sobre todo, que ahorita también lo vamos a platicar, de permitir y de recibir a la enfermedad como un elemento medular, pero pues comentábamos que este trabajo del autocuidado, este trabajo de permitir que se cultive la vitalidad, pues no se hace posible ante la avalancha de prejuicios, ante la avalancha de creencias, ante la costumbre, que es lo más difícil de transformar, pero todo eso, como David Bohm nos comparte, pues está asentado corporalmente, en nuestras creencias, en nuestras reacciones, en nuestros pensamientos, que estamos identificados. Entonces, el diálogo como una herramienta fundamental para poder liberarnos y para poder liberar esa energía creativa que todos los días necesitamos estar trabajando en el cuidado, en el florecimiento de nuestro vivir, pues necesitamos de estas herramientas y bueno, el diálogo bohemiano o el diálogo profundo, pues es una herramienta maravillosa que, como dice mi amigo Toño, no se regala, no se da en la tienda de la esquina, no es algo que pueda aprenderlo leyendo nada más, o sobre todo no leyendo o no repitiendo cosas, memorizando, sino es un trabajo en vivo, es un trabajo que se cultiva desde lo cotidiano, tomando la oportunidad que es estar vivos y estar cultivando la presencia y la conciencia en estar aquí y ahora. Entonces, bueno, pues vamos a por eso abordar este tema.
¿Cómo lo ves, Chama? Pues muy importante y efectivamente creo que es algo que no se puede solo leer sobre ello, es necesario experienciarlo, vivirlo en carne propia, lo que significa en un sentido muy amplio el diálogo desde esta visión de David Bohm, desde este proceso que trasciende, ¿no?, a las nociones típicas de una charla, de una conversación, va más allá de un intercambio de comunicación. Entonces creo que a lo largo de la charla de hoy vamos a ir observando pues como en un sentido más amplio de qué tipo de diálogo es del que hablamos cuando nosotros consideramos que es tan relevante que se toque, pues que se toque este tema y que es parte fundamental del método Más Vitalidad. Así es, Chama. Estás ahí viendo la transmisión, ¿verdad? Sí se ve Sí, perfectamente bien sí, la presentación. Muy sí, se ve bien. muy bien. Bueno, pues entonces vamos a a proceder a conversar. Pues como dijimos, nuestro tema de hoy lo titulamos el diálogo y el pensamiento para la salud. O sea, qué relación, cómo está trenzado, este, eh, por qué el diálogo en su relación en la construcción y en el mantenimiento y en la vitalización del pensamiento está en el corazón de la salud. Y bueno, con Chama pues decidimos ponerle como subtítulo Liberándome de los prejuicios que me enferman, ¿no? Entonces, bueno, ponemos ahí una imagen de nuestro querido centro ecodiálogo, de nuestra palapa y de un círculo precisamente de diálogo como espacio para el flujo, veremos como más adelante, como dice David Bond, para el flujo de significados entre, dentro y a través de las y los implicados en el diálogo. Entonces, bueno, por eso pusimos esta imagen y bueno, pues vamos a la siguiente imagen. Y bueno, pues la esencia de la vida es la vitalidad. ¿Sí? Eh, Me gustaría comentar algunas cosas. Bueno, tenemos nuestro método Más Vitalidad, que originalmente le habíamos llamado método Más Inmunidad en la época de la pandemia, un poquito tratando de llamar, como era tanta la bombardeo, ¿no? De la inmunidad y de la vacuna y de todo, pues entonces expresaba muy fuertemente lo que estábamos trabajando, pero en realidad, en un sentido más de amplio espectro, pues el método Más Vitalidad expresa pues la esencia de nuestro trabajo de salud sustentable, salutogénica. Entonces, lo que me gustaría decir es, con esta figura que tenemos acá del lado derecho abajo, es una célula, es una imagen fotónica de los fotones, bioelectrodinámica que permite captar las distintas emisiones de colores que las células y los tejidos y los seres vivientes pueden expresar, se puede con un ciertos aparatos registrar. Y bueno, de hecho las personas videntes, las personas que sanan, las ven directamente, todos los seres humanos las podemos ver, pero pues por nuestra educación hemos perdido la capacidad de percibir en este detalle. Y lo que se ha visto es que las células y los tejidos, conforme tienen mayor vitalidad, conforme están en un proceso vibrante, en una pulsación constante, expresan una riqueza mayor de colores y estas riquezas de colores expresan un rango mucho mayor de vibración de sus moléculas, de su agua orgánica, de todas sus estructuras, que reflejan el hecho de que la célula se encuentra en una vitalidad, que el organismo está con los flujos de energía, flujos de agua, de líquidos, de proteínas, de sustancias, de señales eléctricas, etcétera, que están reflejando una vitalidad. Entonces, por eso nosotros llamamos el método Más Vitalidad y en este método Más Vitalidad, la vitalidad
es la esencia, o sea, la esencia de la salud, la esencia de la posibilidad del florecimiento de la salud está en el cultivo de la vitalidad. No está en los fármacos, no está en ir con un sanador, no está en aspectos así, sino está en cómo cotidianamente cultivamos la vitalidad. Y para eso, pues hemos propuesto, diseñado desde hace más de 30 años, los tres pilares de la higiene natural, ¿sí? Que son bueno, el movimiento y respiración para la salud, que es el elemento tierra más importante que produce la energía que nos ayuda a reconectarnos y a circular la energía entre nuestras células, la desintoxicación y alimentación para la salud, que es que huelo, que toco, que como, cómo me alimento de emociones, de abrazos, de elementos de la madre tierra, etcétera, y la práctica del cuidado emocional e intelectual. Estos tres pilares de la higiene, la higiene como la expresión de aquellos elementos del autocuidado cotidiano que provocan la salud, esta vitalidad celular que expliqué, pues esto es la esencia del trabajo para el mantenimiento de una salud sustentable y para la recuperación sustentable desde una patología ya crónica o degenerativa de una salud sustentable. Entonces, finalmente en esta imagen, pues tenemos abajo al centro, pues un meme, ¿no? Que salió desde que estábamos hace 3 4 años y que tiene una cola del lado izquierdo de personas que van a tomar su cubrebocas, sus guantes, sus vacunas, y del lado derecho, pues un señor ahí todo aburrido que dice fortalecer su sistema inmune con dieta más natural y sana, con complementos herbolarios, con salud, con luz solar, con aire puro, con ejercicios, con descanso, con amistad. Y pues ahí nadie, todo el mundo quiere que le regalen la salud mediante algún dispositivo o pastilla o cosas que te vaya a imponer o a obligar a que esté sano. Pues, ¿cómo la ves desde ahí, Chama? Pues, pues sí, la realidad es que desgraciadamente estamos como muy mal acostumbrados, muchos, o en, o en algún punto de la vida lo llegamos a estar o hemos llegado a experimentar que no somos agentes de nuestra propia salud, no nos volvemos las personas que toman el mando del cuidado de la salud desde esta perspectiva, ¿no? Del más integral. Y bueno, también me gustaría mencionar, no sé si lo vas a decir más adelante, pero si no lo puedo ir abordando, respecto a este tercer pilar, que es el de cuidado emocional e intelectual, dentro del método Más Vitalidad se abordan 4 rubros muy importantes, que es de donde se desprende la intención de esta charla. El primero de ellos está enfocado en el cultivo del diálogo, que lo que se busca es desarrollar habilidades para reaprender a dialogar y con ello a futuro crear una inteligencia que sea colectiva y que nos lleve a una salud sustentable. El segundo de ellos es la parte somática emocional, que es para desarrollar una inteligencia emocional, así como una conciencia del ser cuerpo como herramienta para el autocuidado y la salutogénesis. El tercero es el buen trato, que ya hemos tenido varios programas muy bonitos sobre el buen trato como proyecto de vida, que está inspirado pues en todo esto que nos regala Fina Sanz para pues llevar una vida a través, que se vea a través del respeto, del amor, justo para desarrollarnos en salud y en bienestar con esta visión. Y por último, pues el cuidado de la inteligencia salud del corazón, que en este caso pues se aborda desde un trabajo del eje cerebro-corazón, donde se promueve una restauración de la salud emocional y organísmica, que ya hemos también charlado acerca de esta cuestión de la coherencia, de una coherencia organísmica, de la coherencia cardíaca, que ya también se ha platicado. Y bueno, creo que este pilar, pues todos son muy importantes, pero en particular este pilar para esto que estamos viviendo últimamente y los cambios que nos hemos estado enfrentando en torno a lo que pasa en nuestra sociedad,
pues es sumamente relevante, ¿no? Retomar esta visión que nos regala el diálogo para poder regresar a, pues a un proceso que nos lleve a una, pues a un rango más amplio de la experiencia humana, ¿no? A observar de nuevo nuestros valores, a observar la naturaleza, a observar la intensidad de nuestras emociones. Y bueno, ya en una parte del libro sobre el diálogo de Bohm, pues él pues nos regala algo muy bonito donde habla acerca de que desde este diálogo, pues este diálogo que él así lo llama, pues nosotros podemos generar y recuperar todos esos conocimientos, esas costumbres, las experiencias y las lecciones que hemos aprendido, pero no desde una visión determinista, sino una cuestión más holística. Es que se co-crea en comunidad y que nos va a permitir, pues, volver a formarnos a reaprender, ¿no? A tener de nuevo un concepto más amplio de lo que nos regala la vida en sus diferentes, pues, experiencias. Y creo que desde este método más vitalidad se logran abarcar todas las esferas del ser humano. Y en este caso, pues, el del diálogo, pues, es una invitación a a retomar todas estas definiciones tradicionales sobre el ser humano y también a investigar colectivamente pues las posibilidades del desarrollo de la humanidad de una forma más consciente, más sentida y en colectividad, ¿no? Creo que me gusta mucho ese tema, creo que es muy, muy relevante de seguir abordándolo. Y se llama. Y bueno, avanzando precisamente en este sentido, creo que por acá adelante, pues puse, bueno, la cuestión de lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual, de donde precisamente se deriva todo el trabajo de la higiene natural, y que, como bien mencionaste, en el caso el cuidado emocional e intelectual, pues nosotros a lo largo de pues, muchos años hemos ido experienciando cuáles herramientas pueden contribuir para el florecimiento de la salud emocional e intelectual, y son estas cuatro herramientas que no son las únicas, no son la llave mágica, son lo que en nuestra experiencia te da elementos muy, muy autónomos, desde tu propia experiencia, desde tu praxis, para que sin necesidad de estar, digamos, aprendiendo cuestiones más racionales, puedas construir una salud emocional e intelectual. Y bueno, en ese sentido, es importante ir al fondo de por qué es tan importante el diálogo, como decía Shama, como una herramienta medular para poder generar una salud sustentable. Desde el punto de vista, y sería bueno por ahí, ojalá que Irán por ahí anote este tema de la medicina mente-cuerpo, la psiconeuroinmunología y todo esto, digamos, en la esencia de la enfermedad, de la enfermedad insustentable, porque ahorita precisamente vamos a ver que la enfermedad per se no es algo que hay que destruir, que hay que erradicar, sino al contrario, vienen precisamente toda una serie de patrones emocionales, psíquicos de nuestra psique, ¿no? De nuestra mente, que son nuestras emociones y nuestro intelecto y todo nuestro cuerpo, que están en el fondo de los hábitos, en el fondo del estrés, están en el fondo de la angustia, están en el fondo de las maneras insustentables de relacionarnos con nosotros mismos y con las otras personas y con el ambiente. Y ese tramado completo es el que está en el corazón precisamente de la enfermedad que se produce por esta relación mente-cuerpo, ¿no? En particular, me gustaría centrarme en esta parte que es medular en nuestra perspectiva salutogénica, sistémica del proceso salud-enfermedad, y es eso, que es un proceso, que es una unidad salud-enfermedad, no están separados. El otro día escuchaba a alguien decir, y pues lo hemos dicho muchas veces, no hay nadie
Ninguna, ni un bebé de un minuto de nacido, es más, ni siquiera dentro del propio útero de la madre, en que no tenga procesos también patogénicos, que no tenga procesos de muerte celular, que no tenga procesos donde en algunas partes de sus tejidos están habiendo una baja de vitalidad, está habiendo una desorganización, una muerte celular, una intoxicación. Siempre se están produciendo toxinas, siempre están circulando en sangre, siempre estamos recibiendo elementos estresantes del medio ambiente, sea interno o externo. Y todo esto implica que, como se ve aquí en la imagen, el proceso de la salud es siempre dinámico, con un componente de salutogénesis y con un componente de patogénesis, y siempre estamos moviéndonos un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, pero no puede existir un ser viviente que esté todo del lado derecho o todo del lado izquierdo. Estamos todo del lado izquierdo, pues estamos muertos. Si estamos todos del lado derecho, también estamos muertos. Es decir, no existe como dice aquí abajo, sin dolor, sin enfermedad y sin muerte, no hay vida. Esto es muy fuerte, puesto que precisamente como comentamos, los apegos, las ideas, los conceptos que de los cuales somos rehenes y que es toda una matriz cultural, social, societal, civilizatoria que está construida durante siglos y milenios, pues no es algo fácil poder salir de ello para poder recibir la enfermedad como un regalo, para poder recibir el dolor como un regalo, y ahí pues tú, Chama, sabrás más que yo, porque lo habrás estudiado con mucho detalle seguramente, que el dolor es fundamental para la vida. Sin el dolor nos cortaríamos el dedo, sin el dolor estaríamos en relaciones que nos causan un daño tremendo, sin el dolor comeríamos y comeríamos hasta reventar, sin el dolor podríamos bailar o correr sin darnos cuenta que ya nuestro corazón y nuestros riñones están exhaustos. El dolor es un regalo maravilloso para percatarnos que estamos viviendo y es un sistema complejísimo de informático, cibernético, de autocontrol, de autoinformación, y sin embargo lo hemos convertido en que cualquier microdolorcito, la pastilla, cualquier microdolorcito, al médico para que vea que tenemos mal y que hay que arreglar la enfermedad y la muerte. Entonces, si no podemos reconectarnos, no damos oportunidad a que la vitalidad, a que las capacidades de nuestro propio organismo para sanarse, para que precisamente funcione. El otro día ponía el ejemplo de la calculadora. Es como si quiero aprender, enseñarle a una persona a, a multiplicar o a dividir y le doy la calculadora. Pues nunca va a poner sus herramientas, nunca va a activar su mente para que pueda desarrollar esto. Entonces, por eso es vamos viendo que ante esta perspectiva sistémica del proceso salud-enfermedad, tenemos bloqueos, pautas mentales, ¿no? Que nos están impidiendo liberar la energía vital, transformar nuestros hábitos y por lo tanto hemos de trabajar con ellos donde el diálogo es una herramienta fundamental. Entonces, no sé si quieras comentar algo acerca de esta diapo, Shama. Sí, fíjate que me parece muy interesante esto que comentas, ya que desgraciadamente la forma en la que se percibe los procesos de salud de enfermedad, más bien la enfermedad como tal, pues siempre es vista desde esta mirada totalmente negativa, ¿no? Sin embargo, así como lo mencionas, el dolor es necesario para darnos cuenta de muchas cosas, para darnos cuenta que estamos vivos, y también es una señal que nos manda nuestro cuerpo para decir, hey, o sea, hay algo que no estás haciendo bien, ¿no? Y hay que prestar atención. Entonces es algo que es totalmente necesario. Y en el caso del cuidado de la salud, eh, en este sentido, es necesario también que esta visión que nos regala desde la salutogénesis y la patogénesis en este diagrama, pues sea tomada como con más seriedad, dándole la importancia que tiene, ya que justo como se menciona en la parte de abajo, la prevención de la enfermedad, la cura y el cuidado,
es algo que debe de ser, junto con la promoción de la salud, algo del día a día, ¿no? Algo que si queremos, pues, llevar una vida más equilibrada en este proceso salud-enfermedad, pues se tiene que ir atendiendo poco a poco. Y bueno, también que desde esta visión del diálogo, y no diálogo solo con el personal de salud o con pues enfermeras, médicos, sino también con el diálogo con nuestra propia familia, con los otros, eh, desde esta perspectiva de un proceso salud-enfermedad, dialogar sobre ello nos va a permitir entender los problemas, si lo queremos llamar de esa manera, o las necesidades que tenemos, ¿no? Mediante una reflexión, mediante poner sobre la mesa todo lo que está pasando y que nos va a ayudar a nosotros a volvernos, pues, como bien lo han dicho, ¿no? Desde el método Más Vitalidad, pues los propios creadores de nuestra salud, ¿no? Agentes del proceso salud-enfermedad. Nos va a permitir verlo desde un punto de vista más amplio y nos va a ayudar a darnos cuenta que podemos modificar todo esto para pues llegar a un estado equilibrado. Y creo que desde esta visión de quitar como los tabúes o los mitos que hay en torno al tener algún proceso salud-enfermedad, nos va a beneficiar a la larga a que pues todas las acciones en torno a nuestro autocuidado y autoatención pues sean como más efectivas, ¿no? Sean más benéficas para nosotros y para los que nos rodean también, porque hay mucho en torno a los mitos sobre las enfermedades, ¿no? Así es, Chama. Y bueno, pues siguiendo en este sentido, pues bueno, aquí me permití poner como varios elementos que están anclados en nuestras creencias, en nuestros hábitos, en lo que damos por sentado y que tiene una fuerza increíble para mantenernos fijos. Lo observo en mi ser cada mañana, cada tarde, cada noche, lo observo con las personas con las que converso, con las que convivo. Y bueno, pongo aquí varios elementos. Por ejemplo, si empezamos arriba a la derecha, pues bueno, asómate a un supermercado y pues ten una conciencia de pasar, vete al Soriana o a Chedraui o a Walmart, o a un Oxxo o a un X24 o a un Sam's y pasa a través de ello y que puedas desde una conciencia decir, no necesito nada o casi nada de ahí, de los más de 600,000 productos que se venden en todos los comercios de este tipo de alimentos y etcétera. ¿Cómo podemos eh, recuperar y construir una relación consciente, donde consciente no se refiere a la razón, a yo entiendo, comprendo, sé que conceptualmente esto es así, 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 que es la noción de la conciencia que se nos ha vendido en esta visión occidental o céntrica de la mente como algo racional, sino en algo, en un sentido de estar conmigo mismo y de tener la libertad, o como dice David Pitt, los órdenes de libertad creativos para poder verdaderamente ir más allá de todos los colorcitos y los anuncios y ¿no? Y las adicciones a las que me tienen atrancado comprando y dedicando miles de horas para consumir y consumir. Otros elementos, pues tenemos al centro, pues por ejemplo, lo que veíamos y lo que vemos todavía, millones de personas, pues digamos, aterrorizadas detrás de una mascarilla, ¿no? Y cómo podemos contender con una manera de percatarnos que no está ahí necesariamente la salud, sino que está en otras cosas, pero tenemos una indoctrinación social, mediática, pero brutal, para mantenernos apegados. Del lado derecho, pues una foto muy triste, ¿no? De los niños, de los jóvenes, de los adultos, de todos nosotros, pues pegados a la computadora, al celular, día y noche, recibiendo radiaciones, recibiendo indoctrinaciones, alejándonos de nuestro cuerpo, de la experiencia directa con las sensaciones, con el otro, con el juego, con subirnos a los árboles, etcétera. Al centro, pues tenemos pues
a una persona, pues bueno, hay en algo muy cotidiano, ¿no? Me levanto, voy al baño y bueno, cuántas sustancias y cosas llenas de químicos que realmente no se necesitan y cómo cotidianamente contender con toda esa bagaje que se nos ha insertado de que necesitamos muchísimas cosas para atender nuestra vida cotidiana, ¿no? Del lado derecho una cosa, pero tremenda, que es, del lado izquierdo, perdón, abajo, pues que es nuestra adicción a los fármacos, cómo somos construidos ya por estar consumiendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, 10 pastillas diferentes cada día, cada semana, y cómo estamos adictos a una visión de que las pastillas son salud, cuando las pastillas son una herramienta poderosísima y maravillosa, cuando hay algo muy grave para salvarnos la salud, la vida, pero que eso representa, se estima que entre el 2 y el 4% de los momentos realmente de enfermedad, y que todo lo demás, 95, 96, 97, no tienen nada que ver con la ingestión de fármacos, ¿no? Entonces, ¿cómo liberarnos? ¿Cómo ver otros órdenes de realidad? Y finalmente, de arriba, en el lado izquierdo, bueno, unas imágenes de los meridianos, de los canales energéticos, del trabajo, de levantarte en la mañana y en vez de ponerte a ver el celular, pues irte a hacer tu chikun, ¿verdad? En vez de irte en tu coche a la tienda de la esquina, ir caminando o etcétera, de tomar tus baños de sol 2 o 3, 4, 5 veces por semana, de sembrar, tener tu macetita y sembrar tu lechuguita, es decir, todos aquellos hábitos que están detrás de la higiene natural, pues necesitan una fuerza de voluntad, necesitan desapegarse, ¿verdad? De esos hábitos del confort que nos han sido insertados. Entonces, bueno, todas estas imágenes nos llevan a lo que está detrás de la posibilidad de construir una forma de vida salutogénica y que depende de la liberación del espacio de libertad que la práctica del diálogo profundo nos regala al permitirnos percatar, como vamos a ver en un momento, de cómo somos esclavos y estamos totalmente identificados de nuestras ideas. Y cómo a través de la práctica del diálogo profundo, como decía Shama, con las otras personas, conmigo mismo, con el mundo, con los objetos, con la vida cotidiana, puedo encontrar ese espacio de independizarme, de suspender mi identificación con las ideas y poder tener esta libertad de darme cuenta que todo esto que acabo de nombrar en realidad no son más que apegos y que puedo construir un espacio de libertad. Eh, ¿Cómo la ves desde ahí, Chama? Pues está eh, esta parte que nos mencionas al final, creo que es de las cuestiones más importantes que nos hace falta trabajar siempre en lo individual y en lo colectivo, ¿no? El desapegarnos de las creencias, de lo que se nos ha ido inculcando, tanto en casa como en la sociedad, ¿no? El hacernos, pues, creer muchas veces que todo lo que está relacionado con nuestra salud, pues no depende tanto de nosotros, sino que depende de otras personas. Y creo que el ir a partir del diálogo dándonos cuenta que nosotros podemos ser quienes hagan ese cambio, pues es algo muy valioso, es algo que nos vuelve los actores, como ya lo había mencionado anteriormente, y que nos va a permitir a futuro, pues, ir solucionando todas estas necesidades de salud que vamos presentando a lo largo de la vida. No sé si gustas pasar a la siguiente. Ajá. Pues sí, y bueno, nada más brevemente en chino, a través de la escritura pictográfica o ideográfica, que es mucho más rica que la escritura lineal, pues vemos como en chino la palabra crisis es un pictograma que está construido en la parte de abajo, vemos las dos, que es amenaza del lado izquierdo y oportunidad del lado derecho. Entonces, la enfermedad, la crisis, aquello que nos acecha, que lo vemos como algo indeseable porque nos saca de nuestra zona de confort, en realidad es una oportunidad, es una amenaza que nos lleva a movernos, es la fuente de la creatividad, la fuente de la transformación. Y bueno, esto tiene todo que ver con lo que nos planteamos como la esencia de la vida, que es el dolor, la muerte, la enfermedad y la muerte. Y bueno, pues
bueno, esto sin entrar en mucho, nada más decir que el cuidado, que es la esencia de la salud y de la vitalidad, es amor expresado como aprendizaje y transformación creativa. Es decir, que tenemos que disponer la totalidad de lo que somos, en lo que somos como una totalidad, que en términos de la cosmovisión originaria de la náhuatl, de nuestros pueblos, es el Ometeos Nahui Oli, que implica lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual, manifestando siempre en relación hacia adentro y hacia afuera, de manera que la educación para la salud y para la vida implica el aprendizaje involucrando al ser humano en su totalidad y aprendiendo a ser humano en su totalidad como parte de este vivir y de este transitar día a día, minuto a minuto, por lo que somos como seres humanos. Y ahí es donde se empieza a trabajar. Este es, digamos, un ejemplo de cómo el diálogo, y ahorita lo vamos a ver a continuación, precisamente nos permite atender esto que en nuestra visión ancestral tolteca, del gran Anáhuac, era la atención en cada instante de las cuatro dimensiones del ser humano, lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual, para que precisamente podamos estar, como mencionaba Chama, estar en este aprendizaje para la vida, estar en esta posibilidad de la transformación y precisamente pues a través de todos los conflictos, a través de todas las interacciones, conversaciones, relaciones que tenemos con nosotros mismos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con la vida, con las dificultades, se ofrece este espacio de oportunidad para poner en práctica lo que podemos aprender en estos ejercicios que al final les vamos a decir dónde están, los tenemos grabados los ejercicios para que ustedes mismos en su casa puedan practicar el diálogo y incorporarlo como parte de su trabajo de higiene natural en el cuidado emocional e intelectual. No sé si quieras comentar algo al respecto de esto último que hemos estado platicando, Shama. Pues si quieres avanzamos para Bueno, que podamos ir viendo todo lo que queremos compartirles. bueno, pues entonces entrando aquí ya en el diálogo, pues la educación y el conocimiento como diálogo, el proceso del vivir y del cuidado como diálogo. Y bueno, David Bohm, que junto con Krishnamurti, que ahí los tenemos al centro a la derecha, fueron para nosotros pues los grandes contribuidores que rescataron de los saberes ancestrales de los pueblos de Norteamérica y de la India y de muchos lugares en donde ellos fueron construyendo poco a poco esta visión del diálogo como algo que trasciende lo que normalmente se entiende del diálogo como una conversación intelectual para abordar racionalmente algo, ¿no? El diálogo, sin embargo, yendo a sus raíces, en este caso en el español o en el inglés, a sus raíces grecolatinas, pues tiene que ver con día, que significa a través de la partícula día significa no dos, sino a través de, y logos, que implica palabra, pero más que palabra, el significado profundo de algo, de una palabra, de un objeto, de una relación, de algo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, desde este punto de vista, por eso decíamos que David Bohm, en su libro que lo tenemos aquí del lado izquierdo abajo, nos dice, el diálogo es un flujo, si tomas las dos raíces de las dos subpartículas que forman la palabra diálogo, significa el flujo de significados dentro, entre y a través y más allá de los implicados en un proceso comunicativo que inclusive puede y debe de empezar con el diálogo interno, ¿verdad? Con lo que ocurre cuando me activo mi propiocepción, cuando activo la capacidad de darme cuenta a través de las señales, de darme cuenta cómo está siendo mi cuerpo. Y ahí vemos, por ejemplo, de lo que decía Shama, por eso es tan importante la educación somática, ¿no? Que es otro de los elementos, porque nos ayuda a activar esta capacidad de darme cuenta que más que mi cerebro, más que mis ideas, hay algo ahí que está, que es un flujo de significados y que cuando yo luego logro a través de la respiración, sobre todo, poner esta pequeña distancia
entre el mundo de lo racional, de las ideas y de las creencias y mi respiración, entonces estoy abriendo este flujo, abriendo la conciencia a este flujo de significados. Y esto me permite, pues, darme cuenta de mi identificación con las ideas, abrir la capacidad de la atención, y lo más importante a través de la propiocepción, que es percatarme de cómo estoy siendo respiración, de cómo están siendo mis reacciones corporales cuando estoy conversando, cuando estoy teniendo el conflicto, cuando estoy teniendo el apego a ideas, cuando estoy colaborando con alguien o en la calle o en cualquier lugar, cómo a través de activar la propiocepción, que es percatarme cómo estoy sintiendo en mis órganos, en mis músculos, en mis huesos, lo que estoy siendo, me propicia a poder activar esta suspensión, que es la capacidad de poder contemplar, de poder estar en estado de contemplatividad para percatarme que las ideas, que los pensamientos están ahí, que son parte de mi ser, que son muy útiles, pero que no son todo yo, que no agotan lo que yo puedo sentir y reflexionar y responder, sino que hay un mundo que está invisibilizado, un universo enorme de sabiduría, pero que está opacado y completamente muerto por este control que tenemos de la parte racional y de la identificación con la racionalidad, que lo podemos, nos podemos sanar, podemos ir mucho más allá de ello, como lo vemos en la imagen, en el diálogo entre David Bohm y Jiddu Krishnamurti, y esa es la función precisamente de los ejercicios para la práctica cuando estamos en la conversación con el otro, en donde podemos activar esta suspensión está a través de la propiocepción del pensamiento y con esto romper esta identificación y estos apegos que hablábamos al principio, Shama, que son tan difíciles de transformar por la manera como hemos estado siendo educados. Pues bueno, pues ahora sí que ya llegamos al corazón del asunto y pues, ¿qué nos podrías comentar, Shama? Bueno, pues creo que algo que es importante retomar e igual comentarles a las personas que nos ven que el hablar del diálogo desde esta visión que nos brinda David Bohm es entenderlo como un proceso que explora un amplio rango de la experiencia humana, desde nuestros valores más queridos hasta la naturaleza y la intensidad de nuestras emociones, ¿no? Desde nuestros procesos de pensamiento hasta las funciones de la memoria, y también él nos habla acerca de la importancia de los mitos culturales que hemos heredado, ¿no? De nuestros padres, de nuestros abuelitos, de nuestros ancestros, la forma en que nuestras estructuras también neurofisiológicas van organizando nuestra experiencia. Y David Bohm nos resalta mucho la parte y nos hace ver que lo más importante es que el diálogo nos va a permitir explorar la forma en el que el pensamiento es generado y sostenido colectivamente, ¿no? Y que justo como lo decías hace un momento, todas estas ideas, los apegos, todo lo que se nos dice y lo que creemos que es de esa manera, pues desde el ejercicio del diálogo vamos a poder irnos liberando de todo ello, ¿no? Este proceso es totalmente de experienciación, ¿no? De vivencial, donde uno va a explorar cada uno de los pensamientos que tenemos que a lo mejor han sido implantados y que necesitamos también pues ir deshaciéndonos de ellos poco a poco, ¿no? En torno también a pues, a este tema de la salud, que creo que es como muchas creencias, ¿no? Esa creencia de que no podemos andar descalzos porque nos vamos a enfermar, o que si tomamos frío cuando tenemos gripa o tos, pues que también nos va a hacer daño, ¿no? Son como estos pensamientos que parecerían muy, muy pequeños, pero que tenemos muy arraigados en nuestro interior, y que desde este ejercicio del diálogo conmigo mismo, con las y los otros, pues me va a permitir darme cuenta de aquello que necesito ir soltando, ¿no? Un ejemplo muy grande que pasó, o bueno, y que ya está también muy evidenciado en diferentes artículos de investigación, es que cuando a una persona le dan la noticia de que tiene alguna enfermedad, desde ese momento que se lleva a cabo esa conversación, que no es dialógica,
simplemente es que alguien viene y te dice, tienes esto, ¿no? Entonces, desde ahí ya la persona sufre un impacto, ¿no? Ya de manera negativa en su salud, tanto física como emocional. Sin embargo, si este tipo de noticias se transmitieran desde un lugar amoroso, donde el diálogo es el que predomine, pues sería totalmente diferente la forma en la que uno, pues, recibiría, ¿no? Esa información. Entonces creo que todo esto que nos regala David Bohm y en estas entrevistas también que le ha hecho a Jiddu Krishnamurti, pues son muy interesantes de ir abordando y que nos permiten también a nosotros pues reflexionar en torno a estos temas. Sí es, Shama, pues imaginémonos que las consultas médicas, que los espacios educativos fueran espacios de educación para reaprender el arte del diálogo, para cultivar esta conciencia colectiva. Y me gustaría detenerme en dos aspectos que mencionaste que me parecen muy, muy importantes. Siguiendo a Gregory Bateson, en el sentido de la ecología de la mente, que contrario a lo que se nos ha hecho creer, el pensamiento no es algo individual. De hecho, Bateson planteaba que en realidad no pensábamos, bueno, yo no creo que pensemos con nuestro cerebro, pero si es que aceptáramos que se cree que lo pensamos con el cerebro, él lo que planteaba es que en realidad no pensamos con nuestro cerebro, pensamos la conciencia colectiva que se piensa en nosotros. Somos como él planteaba que el sistema nervioso o lo que sea el corazón o el cerebro o el eje cerebro-corazón es como una antena, como si fuéramos un receptor, un radio que está captando todo ese patrón, ese imprinting cultural de instante en instante y que nos han enseñado a creer que cuando yo digo, cuando ese yo, ese ego cristalizado que dice yo pienso, estoy absolutamente convencido de que eso se está pensando en mí. Por ahí con Toño siempre decimos, se piensa en mí. Es una manera un poquito más cercana de reconocer que en realidad lo que estoy haciendo es, como sugiere David Bond o Krishnamurti, repitiendo lo que se me ha indoctrinado durante décadas, ¿no? Entonces, en realidad, el diálogo es una herramienta que permite precisamente este proceso transformativo que no se da de un día para otro, que hay que cultivarlo, como el Qigong, como el movimiento de respiración, que implica meses y años de trabajo para restaurar ese cuerpo energético, pero cómo a través de la práctica del diálogo, pues precisamente en esta actitud propioceptiva y no, como dice David Bond, el enfoque del diálogo profundo no es el contenido del proceso comunicativo, no es, por ejemplo, ahorita que estemos diciendo, no, pues pasa esto, el vaso es de este color, eso no es más que un pretexto para poder entrar en la propiocepción y darme cuenta que la palabra no es la cosa, que el concepto no es la cosa y que son únicamente flujos que tienen un valor, pero que la oportunidad es que cuando yo suspendo a través de, por ejemplo, en este instante, percatarme de mi proceso de respiración, puedo percatarme que las ideas están ahí, pero que hay un espacio de conciencia, un espacio de silencio, un espacio que me permite también tomar con más eficacia, de hecho, también la parte racional, pero sobre todo ir hacia adentro de mí y a través de escuchar esos aspectos que están eh, silenciados, invisibilizados, tomar contacto con esto que plantea Bateson, que es con esta gran ecología mental planetaria, societal, familiar, cósmica, que me permite ser una antenita mucho más consciente, mucho más conectada, o sea, como si en el radio pues tuviéramos nada más con una estación, ¿no? El patrón, todo el tiempo el patrón, y nos pudiéramos abrir a darnos cuenta de que hay un universo enorme de longitudes de onda y de estaciones de muchas partes del mundo y que de hecho puedo empezar junto con las personas y los seres con los que estoy dialogando a explorar otras dimensiones de la realidad y tener mi creatividad para precisamente poder crear mis hábitos y mis formas libres de lo que realmente puedo ser más allá de mis identificaciones. Y bueno,
hasta ahí esta parte más formal que ahorita compartimos, pero me gustaría que en estos minutos que nos quedan, Shama, pues pudiéramos precisamente conversar un poquito más a fondo de cómo a través de esto que hemos estado platicando, eh, con nuestra experiencia a lo largo de estos años de poder activar esta propiocepción, de poder activar esta forma sistémica, holística, profundamente humana de cuidar nuestro ser, de cuidar nuestra psique, al regresar a lo esencial como es nuestra respiración, cómo está mi pierna derecha en este instante, cómo está mi ritmo cardíaco, cómo soy intuiciones y tantas cosas más que nada más estar en las ideas, identificado con las ideas y en este ping-pong de ya dije que dijiste y analizo lo que dijiste y respondo. Y como dijimos, respondo en realidad con patrones que han sido insertados por un imprinting societal. Y cómo a través de este cultivo, de este trabajo, se regala, pues, a mí me gusta llamarle una vida artesanal, que es un, un universo maravilloso de emociones, de empatías con la otra persona, de plática con las plantas, con las hormigas, con la comida a la hora de guisar, con una libertad que nos permite reconstruir nuestro mundo y entre estas cosas el poder acercarnos a una higiene natural que es la base de una salud sustentable. ¿Cuál ha sido tu experiencia del diálogo como esta herramienta para cultivar el bien vivir y la salud que se llama? Desde, bueno, la verdad es que me siento muy afortunada porque desde que llegué ahí al Centro Ecodiálogo hace ya poco más de un año, la primera experiencia que tuve la oportunidad de vivir fue en el taller de Yes, el de donde se exploraron justo todos aquellos patrones que obstaculizaban pues nuestro proceso de salud-enfermedad, ¿no? Y durante varias sesiones muy amorosas, cuidadas, donde mediante el uso del diálogo y diversos ejercicios en torno al diálogo, como las mesas de café, este, como la elaboración de un plan de autocuidado, como el árbol del autocuidado, fuimos dialogando en conjunto, en comunidad, porque se logró hacer, bueno, formamos una muy bonita comunidad y donde cada uno logró explorar desde lo individual cómo percibía su salud, ¿no? Cuáles eran los procesos de salud-enfermedad que estábamos experimentando en ese momento. Y también identificamos cuáles eran los patrones, cuáles eran aquellas palabras, ideas, frases que nos habían estado repitiendo y que nosotros mismos nos habíamos repetido a lo largo de nuestra vida y que influían en la manera en que percibíamos nuestra salud y cómo nos sentíamos también, ¿no? Desde esta esfera emocional, intelectual. Entonces, esa fue una de las primeras experiencias que pude vivir donde veo muy claramente el ejercicio del diálogo, el diálogo con uno mismo, conmigo misma y el diálogo con los otros, y cómo me fui nutriendo a partir de las experiencias de los otros, de las otras, para poder ir forjando al final pues un plan de autocuidado personal. Pero desde este ejercicio donde no solamente, pues es que era muy curioso porque no solamente era lo que yo percibía en ese momento, sino al escuchar a la otra, al otro, me retroalimentaba y decía, ah, no, pues yo también pasé por esto, yo también viví esto. Entonces me fue permitiendo que a lo largo de las sesiones darme cuenta que todos esos patrones, todas esas cuestiones que obstaculizaban mi proceso de salud, enfermedad, pues estaban presentes desde hace muchos años, ¿no? Y actualmente, justo con el proyecto que está realizando Juan, de este taller del proceso de salud-enfermedad, pues volvemos a abordar desde diferentes herramientas donde se practica el diálogo, de nuevo el tratar de trazar todos estos procesos que he vivido
que hemos vivido a lo largo de la vida, desde que nacimos hasta la actualidad, y que han influido en la forma en la que percibimos la salud y percibimos también esto que pues se llama enfermedad, ¿no? O que le dicen enfermedad, pero que bueno, desde la construcción colectiva hemos acuñado diferentes términos para poderlo llamar desde una manera más amorosa, ¿no? Simplemente hablar de un desequilibrio, de que estamos pasando por un proceso y de que como lo mostrabas hace un rato en ese diagrama, pues nunca se está ni en el extremo derecho ni en el extremo izquierdo, ¿no? Estamos en un constante fluir. Y todos estos ejercicios que se han facilitado, donde se llevan a cabo diferentes estrategias, todas desde esta visión del diálogo, pues nos permiten irnos nutriendo como colectivo para ayudarnos también en nuestros procesos de salud y enfermedad, pero también en lo individual, para que cuando uno está en casa, pues te lleve a la reflexión de cómo lo estamos, cómo lo experimenta uno, ¿no? También en soledad. Entonces, creo que ha sido pues muy bonito durante este tiempo poder vivir todas estas experiencias y que me han ido nutriendo también y me han ayudado a cambiar la visión. Ya lo platicábamos en una de las últimas sesiones con Juan, que nos ha ido ayudando a cambiar todas estas visiones que teníamos en torno a este tema de la salud, ¿no? Y a los procesos que vamos viviendo. Entonces, definitivamente el diálogo es una herramienta muy valiosa que se debe de cultivar, que debemos de tratar de incentivar con nuestras familias de entrada y no solamente en torno a los temas de salud, sino en general, ¿no? Creo que es una herramienta muy importante que deberíamos de aplicar y dejar a un lado pues solo las conversaciones vanas y vacías, ¿no? Sino de verdad que desde esto, el significado que tiene el diálogo de a través de la palabra, pero no una palabra sin sentido, sino algo profundo, algo desde un nivel interno más amplio, con más valor, ¿no? Más meditado. Entonces creo que yo estoy pues muy contenta, ¿no? De poder ir poco a poco incluyendo este tipo de herramientas pues a mi vida pues también en los temas de la salud, ¿no? Creo que me siento muy agradecida por eso. No te escuchas, Enrique. Gracias, Shama. Pues sí, wow, pues toda eh, una experiencia y esto que somos como seres humanos es lo que más nos toca en el corazón, lo que nos va pasando. Por ahí nos escribe en una de las personas, dice Angie, supongo, dice, los cambios generados con la práctica del diálogo con conciencia dan la libertad de abrazar la vida-muerte en cada proceso y recibir con amor los procesos salud-enfermedad, aunque no es fácil. Saludos, saludos por allá, Angie, supongo que eres Angie de, de Creta, que está sirviendo en Creta, una querida colaboradora de, precisamente de la unidad de salud integrativa. Y pues desde Oaxaca, desde Huitzon, este, eh, nos escribe Patti de Juan, nos dicen, cultivando el diálogo desde Oaxaca para el buen vivir, les abrazamos. Uy, abrazos por allá a la banda de la UCI que anda pues nutriéndose de la sabiduría de nuestras amigas de la Unitierra Huitzo y que por allá les vamos a caer en junio pues para cerrar el círculo de la estancia con mucho cariño. Y bueno, sí, pues como comenta Angie, pues es precisamente lo que decimos, ¿no? Que este camino de la vida, muerte, vida, de esta forma tan poco sustentable que hemos construido de relacionarnos con la muerte, que nos causa esta forma, pues tanta angustia, tanta frustración, en vez de recibirla, pues como todos los seres, ¿no? Los pajaritos, los árboles, una planta de maíz que en cualquier instante nos percatamos que la vida, como decían Netzahualcóyotl,
es tan solo un instante, es un regalo instantáneo. Y sin embargo, estamos apegados, aferrados ahí a quererla mantener y también por eso nos rechazamos la muerte, la enfermedad, perdón, y el dolor. Y bueno, sí, en este sentido que mencionabas, Shama, me permite percatarme de cuán rígidos somos, de cuán... A mí algo que desde hace pues, 20, 25 años que tuve el regalo de empezar a trabajar con estas herramientas, con esta forma de estar más vivo, me permitió darme cuenta de cuán reactivos somos, de cuánto estamos condicionados precisamente por estas patrones, por estas respuestas dadas, donde la razón, donde esta identificación con las ideas, inmediatamente todavía no acaban de decir, todavía no acaba de suceder en el mundo lo que se nos presenta y ya tenemos la respuesta. Y ya damos algo que si observamos desde la actitud contemplativa, desde el silencio, si observamos con mayor detenimiento, nos damos cuenta de que hay 10 o 20 o 50 o 10.000 otras formas, que hay sabidurías mucho más sutiles que una mosca, que una hormiga, que una plantita de lechuga nos regalan, que una nube, que esto que nos está sucediendo ahorita en México y en el mundo, en Jalapa, en Coatepec, de que están, inclusive en los últimos 2 días, las nubes ahí y no cae una sola gota. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo es un sistema inteligente? Así como la enfermedad, como decía Chama en el taller que vamos a ofrecer pronto para toda nuestra comunidad de la historia y significado del proceso de salud de enfermedad, así como la enfermedad es un abanico, una enciclopedia en la cual hemos olvidado el lenguaje, el idioma en el que está escrita y nos parece que nos está hablando en chino y no entendemos nada, así como la historia de nuestro proceso de salud de enfermedad durante años es la construcción de un lenguaje maravilloso de todas las capacidades, pero también de todos los descuidos, de toda la agresión, la violencia que recibimos de la industria alimenticia, de la industria farmacéutica, de la industria educativa, el gobierno, de etcétera, y que estamos recibiendo en forma de millones, miles de agresiones y de contaminaciones, y que hay mucho más allá, ¿sí? Que podemos percibir y percatarnos, que esa libertad creativa surge precisamente de esa diálogo, y entonces podemos, como en nuestro proceso de salud de enfermedad, leer y acompañarnos de esta maravillosa aventura de cuidarnos, de soltar, de permitirnos que la vida y la muerte surjan, de soltar ese miedo a caer muerto mañana si no me tomo la pastilla o etcétera, y más bien involucrarme en un proceso en el que pueda ir soltando mi dependencia respecto, por ejemplo, a los fármacos, y cómo podemos entonces leer lo que la tierra nos está diciendo. Esa enfermedad que ahora llamamos sequía, que ahora llamamos el niño y la niña y el cambio climático, no es más que un síntoma de todo lo que hemos hecho desde hace 100, 200 años, o 500 o 1000, para destruir el equilibrio maravilloso, del flujo de Gaia, de la Tonantzin, ¿verdad? Y que ha sido alterado pues porque hemos arrasado con el 98% de los bosques, por ejemplo, en Veracruz, por ejemplo, y en Tabasco, que son los datos que más conozco, pero que lo mismo sucede en todos lados. Y entonces podemos leer, como dices, entonces la salud no es nada más esta cosa de si me duele la cabeza, la salud es la salud planetaria, la salud de mi familia, la salud social, la salud emocional, etcétera. Entonces, en realidad, a través de la práctica del diálogo, podemos reconstruir esta libertad creativa que solamente proviene pues de la actitud contemplativa y de la conciencia que se cultiva en la relación. Y bueno, ya acercándonos al final, Shama, pues diremos que en el sitio web que les vamos a dejar aquí en los comentarios de la Unidad de Salud Integrativa, si lo puedes poner por ahí, Shama, están en nuestras secciones de
si quieres curarte, acción ya y de la medicina sistémica integrativa, vienen ahí precisamente los tres pilares, los pueden entrar y los pueden ver, y pueden entonces, es más, si quieres, Chama, aparte de que lo pongas, lo voy a poner aquí en la pantalla, en el navegador, para mostrárselo a las personas. Unidad de salud integrativa, está. Entonces, voy a compartir. Exacto. Ahí se está viendo, Chama. Bueno, Sí, sí se ahí ve bien. precisamente. Entonces, si entramos aquí en ¿Quieres curarte? Acción ya? Tenemos los tres pilares, como vemos aquí, o en la medicina sistémica integrativa también bueno, tenemos un resumen de todo lo que es los básicos, ¿no? Los 13 puntos que marcan la medicina. Y aquí también tenemos los tres, la movimiento y respiración, desintoxicación, alimentación y autocuidado emocional e intelectual. Y si le picamos, pues tenemos precisamente todos los videos, ¿verdad? En cada uno de estos, el ejercicio uno y lectura uno, ejercicio 2 y si le picamos, pues nos lleva al video. Aquí ya estamos viendo cómo se está desplegando el video. Y bueno, podemos empezar a practicar precisamente los ejercicios. También tenemos la conciencia desde el corazón, el buen trato, la anatomía emocional. O sea, están las cuatro herramientas, como bien nos dijiste, Shama, que es quizás lo único que ya no pude trasladar de allá de lo que habías puesto y que era muy, muy importante, pero bueno, lo dijiste que son estas cuatro herramientas del cuidado emocional e intelectual, que aquí las estamos viendo, que es el diálogo, la anatomía emocional, el buen trato como proyecto de vida y la conciencia presencia desde el corazón. Pero bueno, lo que nos toca ahora, tenemos estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos que son los cuatro ejercicios y lecturas y una introducción a lo que es el diálogo profundo y que lo pueden encontrar en Unidad de Salud Integrativa v.blogspot.com. Ya se los puso Shama en nuestros comentarios. Y bueno, por aquí nada más, Shama, bueno, sí, nada más me permito leer Hay un lo que, comentario de Sergio. pues, si quieres leerlo, Shama. Ajá. Sergio Mayoral nos comparte una reflexión muy bonita y dice, el diálogo es un buen instrumento para aprender a coexistir con nosotros mismos y con el otro. Requiere un descentramiento del ego para poder fluir y dejar fluir el multiverso de nuestros pensamientos, interpretaciones y dimensiones que pueden captar los integrantes de un grupo que dialoga, aprendiendo a compartir y no a argumentar para subordinar a los demás o a imponer nuestra perspectiva. Muchas gracias, Sergio. Ujú. Así es. Pues gracias, Sergio. Wow. Pues Sergio es un queridísimo amigo que desde hace más de 15, 16 años estamos en un círculo de salud cultivando. O sea, ahora sí que es el decano junto con Alicia de los círculos de salud. Y pues sí, es una aventura multiversica, maravillosa, es un gozo, es un placer. Digo, alguna vez, ya tiene rato que no lo decía, es como si nos estuviéramos haciendo afinación y balanceo, lavado y engrasado de nuestras células. Es como un cariñito interior que cuando estamos en actitud de diálogo, dialógica, de suspensión en el proceso del vivir y del conversar, se libera todo ese pensamiento colectivo, esa inteligencia colectiva participativa que nos conecta, así como en la película de Avatar, ¿no? A través del cabello con el árbol de la vida y con toda la matriz maravillosa cósmica de la sabiduría de todos los ancestros, de todos los seres, de todos los átomos, en como le llaman en inglés, quantum entanglement, o sea, ese entramado cuántico que permite pues compartir la sabiduría. Así es que bueno, Shama, pues para cerrar, ¿qué nos darías en este círculo final? Pues me siento muy agradecida sobre pues lo que se platicó en este programa y bueno, solamente para cerrar, creo que
el diálogo nos permite reconocer todas estas representaciones y prácticas, tanto sociales como individuales, que vivimos día a día, ¿no? Que experimentamos. Y también respecto a los procesos de salud e enfermedad, tanto a nivel individual, colectivo y familiar. Y al final de cuentas es a través del diálogo donde vamos a lograr darle sentido y generar un pensamiento comunitario, colectivo, que nos va a permitir pues ir creciendo y evolucionando, generando esta transformación, ¿no? Estos procesos de transformación. Y pues bueno, muy agradecida también por lo que tú nos compartiste y para las personas que nos vieron, comentarles que igual ya agregué el link para que puedan entrar a la página de manera directa y revisen los ejercicios que de verdad que la invitación es pues con mucho ánimo para que lo puedan revisar, puedan realizar algunos de los ejercicios de diálogo. Son algunos muy cortitos, entonces vale la pena que los revisen. Muchas gracias y pues que pasen una bonita noche. Gracias, Shama. Pues sí, sentipensar orgánico, colectivo, participativo, construir, reconstruir este sentipensar, esta forma corazoneada, como dicen los pueblos mayas, el corazonear, ¿verdad? El, comunicarnos y dialogar a través de esta participación intuitiva, amorosa, cariñosa, tierna, que pues la cultura patriarcal ha destruido en estos siglos de violencia sistémica y sistemática. Y bueno, nada más terminar diciendo que esto, que como bien decía Shama, no se restringe a los aspectos del bienestar personal y colectivo, sino que tiene que ver, desde mi punto de vista, con todo lo que hacemos como seres humanos en el ámbito de la política, en el ámbito de la transformación social, en el ámbito de la ingeniería, en el ámbito de nuestra vida cotidiana, en la cocina, en el ámbito de nuestras relaciones interpersonales, amorosas, amistosas, etcétera, porque precisamente así como vemos, lo vimos hoy, que el quedarnos trabados en la racionalidad y en la argumentación, y que esta cuestión de los sistemas de ideas, que no son más que expresión de estructuras bastante acartonadas, que son indoctrinadas hacia cada uno de nosotros, no solo en estos aspectos más concretos que hemos trabajado, sino en otros aspectos, el poder reconstruir esto que me gusta llamar el sentipensar orgánico, una manera mucho más orgánica de sentir, pensar y vivir, de actuar y de construir otros mundos y de colaborar sobre todo, pues es una herramienta maravillosa y un regalo que los pueblos nos han hecho con su experiencia de miles de años de cultivar el diálogo profundo. Así es que bueno, pues muchas gracias, Shama, gracias en especial por este programa tan especial y pues a toda nuestra gran comunidad de salud. Nos vemos en 2 semanas, como siempre recordándoles el placer de construir una vida artesanal. Hasta luego. Nos vemos, Hasta Shama. luego. Nos vemos. Muchas gracias. Bye.